Bueno, ante todo, pues muchas gracias por estar a la hora que es aquí en este debate. La verdad es que cuando me llamó Jesús, yo bueno, no conocía ni el despacho Gabeiras, creo que afortunadamente eso quiere decir que no tengo litigios. No conocía la Fundación Gabeiras, poco a poco estoy enterándome un poco de qué ocurre, y me resultó un poco interesante, pero a la vez comprometido venir a hablar de este tema. Como dice Jesús, llevo muchos años visitando iglesias y conventos. He suscrito convenios con la Iglesia, difíciles convenios con la Iglesia, a veces a lo largo de muchísimo tiempo. Pero es verdad que los que vivimos en la orilla del mundo a veces no nos enteramos de qué ocurre en el centro. Espero que vivir en la orilla del mundo desde un punto de vista, digamos, físico, pero no intelectual. Venir a Madrid de vez en cuando desde las montañas es interesante para reunirse con gente muy diversa, como veo que estamos aquí, y tratar de llegar a alguna conclusión. Cuando empecé a pensar en el tema, y sabiendo además que precisamente no era un foro que se hablara exclusivamente de patrimonio cultural o patrimonio cultural medieval, que son los que suelo participar yo, sino que había profesionales de muy distinto pelaje, vamos a decirlo así, empecé a plantearme, bueno, ¿qué nos ha reunido hoy aquí? La pérdida de el cierre de esas comunidades conventuales, la consecuente pérdida de patrimonio cultural que eso supone, por las dos cosas. Yo desde mis propios principios, que siempre he trabajado en asuntos de patrimonio cultural, lógicamente siempre me ha preocupado el monumento, la estructura, el edificio, los bienes muebles que albergan. Pero entrando un poco en materia, me di cuenta que hay un tema sociológico verdaderamente interesante. Bastante más complejo del que yo pensaba en principio. Crisis de vocaciones se cierran. No es así, tampoco exactamente la cuestión. Desde hace ya unos cuantos años venimos diciendo, la Fundación Santa María la Real, en la que trabajo, que todo el patrimonio tiene una razón de existir, ¿no? Surgen con una finalidad y si esa finalidad cambia, la supervivencia es bastante complicada. Nosotros estamos intentando, por ejemplo, en las iglesias que hemos restaurado, que la población, quienes las usan, sigan sintiendo ese patrimonio como suyo. Porque si al final se crea una desafección, se va a abandonar. Y bueno, pues podremos convertir una iglesia en un centro cultural, podremos convertirla en un museo, pero a la larga eso es una pérdida. Y con tantas iglesias, el que se pierda su función primitiva puede ser bastante complicado. ¿Qué va a ocurrir? Es verdad. Pero al final, las vocaciones y la conservación del patrimonio cultural están bastante más unidas de lo que pensamos, ¿no? Yo aquí quiero sobre todo enmarcar el debate. Lo he estructurado pues, como en tres partes. Una mirada a la historia, la situación actual y unas posibles perspectivas, que es la parte más difícil, lógicamente, ¿no? Por eso nos reunimos, porque las soluciones siempre es lo complicado. Cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta que la fundación, auge, caída y abandono de monasterios es una constante histórica. Este mapa es de un trabajo que hice yo hace unos cuantos años, que me encargaron, sobre la implantación monástica en el Reino de León entre el siglo VIII y el año 1115. Tenía registrados, no pude situar todos en el mapa, unos 350 monasterios. De esos 350, probablemente ahora no existan ni 50. ¿Qué ocurrió? Algunos no sobrevivieron al fundador, otros aguantaron muy poquitos años
y la mayor parte acabaron integrándose pues, en los más grandes y finalmente se extinguieron. Muchos podrían ser edificios sencillitos, pero otros verdaderamente eran monumentales, que sabíamos que tenían incluso scriptorium, donde se elaboraron documentos importantes. No queda ni rastro. Algunos de ellos simplemente hay una mención en las fuentes documentales. Otros seguramente los desconocemos porque no hay ni una mención. Ya digo, algunos sabemos por la zona en la que estaban, pero no concretamente el lugar. Digo que es una constante. Las desamortizaciones del siglo XIX en realidad fueron un drama. Fue el peor momento quizás que han vivido los monasterios en este país. Digamos, una acción que estaba planteada con buenos principios, es decir, redistribuir entre lo que podía ser el campesinado toda esa enorme propiedad que tenía la Iglesia, pero que fue un fracaso absoluto, porque lo que hubo un traspaso de los bienes de las grandes instituciones eclesiásticas a las grandes fortunas o a fortunas medias que se estaban haciendo. Digamos, el pobre campesinado quedó igual que estaba y, de paso, se perdió un montón de monasterios, se perdió un montón de arte mueble y un montón de documentación. Esta es una imagen de Benivivere, una litografía, me parece que de Parcerisa, hecha a mediados del siglo XIX. De eso no queda nada, ni una piedra de este monasterio. Este es el monasterio de Sahagún, el más grande de Castilla y León, probablemente uno de los más grandes de España. No queda nada más que unos retales en medio o alrededor de una plaza, que era lo que ocupaba el monasterio. La verdad es que si pensamos en esto, podemos pensar o creer que esto solo ha ocurrido en España. No, ni mucho menos. Ha ocurrido en toda Europa y a veces de forma más dramática. Francia ha sido terrible el patrimonio que se ha perdido con la Revolución Francesa y en los años posteriores. Este es el gran monasterio de Cluny, lo llaman Cluny III, que fue hecho además con dinero castellano, curiosamente, fue levantado con dinero castellano. La Revolución Francesa lo vació y hoy lo que queda es la puerta de entrada y una torrecita al fondo. Curiosamente, uno de los responsables de que este edificio se mantelara fue un sacerdote, que lo compró para especular con él. Lo compró entre otros compradores. Fueron varios. El municipio de Cluny intentó evitar que se demoliera y no lo consiguió. Parece que alguno estaba convencido, pero el menos convencido fue el sacerdote. Bueno, pero yo creo que no hay que refugiarse en la historia para justificar el presente, que es una tentación siempre muy, muy grande. Y vamos a tratar de ver qué está ocurriendo hoy en día. Este tipo de titulares, un convento cierra cada mes en España por falta de vocaciones, a veces ponen 2, está a la orden del día, ¿no? Según la información que uno puede buscar, los datos fluctúan, pero se estima que en España hay unos 800 monasterios ocupados y que constituyen más o menos que constituyen una tercera parte de los monasterios que hay en toda Europa. O sea, con lo cual tenemos muchísimos monasterios. Pero, sin embargo, 2/3 partes de estos monasterios, según la revista Vida Nueva, que es, yo creo, una de las que está dando más información al respecto, 2/3 partes de estos 800 monasterios van a cerrar a corto o medio plazo. Cuando leemos además estas noticias, siempre ocurre lo mismo. El envejecimiento es uno de los problemas más terribles con los que se enfrentan estos monasterios. Esta es una imagen de las monjas de San Andrés de Arroyo. La media de edad supera los 70 años, aunque la abadesa de ahora es una monja relativamente joven, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Es decir,
parece como muy evidente, ¿no? Hay un envejecimiento. Pero ya digo que la cosa en realidad yo creo que es bastante más complejo. Para empezar, yo creo, y que nadie se ofenda, que hay un anquilosamiento del discurso de la Iglesia. Leí esta mañana que una monja decía en una de estas informaciones que Dios siempre llama de la misma manera. No es así, ni mucho menos. No es lo mismo la imagen del Dios que tenemos ahora, incluso hablando desde un punto de vista puramente de imagen, ese Jesucristo superstar, joven, con barba, con una túnica limpia, que el Dios todopoderoso de época románica. No es el mismo. Y si no es el mismo, es porque la gente lo percibe de una manera diferente. Y eso lo tenemos que saber. De hecho, Dios ya no llama solo en un sueño, como ocurría en la Edad Media. Ahora llama también por Internet. Y hay conventos que lo saben. Y trabajan de esa manera. Es decir, si el discurso es un discurso de hace 100, 200, 500 años, es dificilísimo que cale en la actualidad, a no ser que cale entre personas que estén en la misma situación de hace 100, 200 o 500 años, que son poquísimas, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo en San Andrés de Arroyo. Con estas monjas he tenido yo muchas conversaciones con la reja en medio y el problema suyo es que nunca las entendemos. Pero es que ellas tampoco nos entienden al que estamos al otro lado de la reja. Y por eso el encuentro es verdaderamente difícil. Pero, curiosamente, hay otras comunidades que están desarrollándose de una manera verdaderamente espectacular. Esta es una imagen de las monjas de Jesu Comunio de la Aguilera, una nueva congregación, hablaremos un poquito más adelante de ellas. La media de edad andará por los 30 años. En la Aguilera hay unas 200 monjas. ¿Por qué en San Andrés de Arroyo hay 20 que superan los 70 años y en la Aguilera hay 200 que tienen una media de edad de 30 años, ¿no? Esto es una cosa importante para analizar. La verdad es que tampoco es un fenómeno nuevo en la historia. La historia siempre enseña. En el siglo XI, en España, los viejos monasterios con las reglas tradicionales, las reglas visigóticas hispánicas, fueron sustituidos por los benedictinos. A principios del XIII, los benedictinos empezaron a decaer y llegaron cistercienses y premonstratenses. Después llegaron cartujos y jerónimos. Después llegaron los jesuitas y después congregaciones. Siempre ha habido una evolución. Así como ha habido una renovación en el arte, en la manera de pensar, también en la manera de vivir la espiritualidad en los monasterios. Y ahora mismo, esto está ocurriendo en la Iglesia. De una manera quizás menos importante o con menos peso, porque es cierto que los monasterios que van desapareciendo o que van envejeciendo son muchos más que estos monasterios jóvenes. Y tampoco es un fenómeno español. Este es San Martín de Canigó, en el Pirineo francés, en la Cataluña francesa. Este monasterio ha sido recuperado o ocupado por una congregación nueva. En Francia hay dos, no las distingo muy bien, unas llaman las Beatitudes y otras la Fraternidad de Jerusalén. Están ocupando monasterios. Aquí hay que llegar en todo terreno y los todoterreno tienen que maniobrar para ir por el camino. Y sin embargo, hace poco se ha instalado una comunidad nueva ahí. Entre otras cosas, curioso, es una comunidad mixta. Estas dos que hablo son comunidades mixtas, de monjes y de monjas, ¿no? Una de las monjas es la que se dedica, o varios, a enseñar el monasterio a los turistas. Ahí estaba yo con un grupo viendo eso. Esto es Beselé, la Magdalena de Beselé, Camino de Santiago. Un monasterio que tiene una cantidad de visitas enormes y que ha sido ocupado también hace poco, me parece que son las Beatitudes. Lo mismo, una comunidad de monjes y monjas nueva. Algo similar ha ocurrido en el Mont Saint-Michel. Un fenómeno curioso
curiosísimo, porque han pasado, estuvo abandonado durante 100 y pico años, fueron monjes benedictinos en la década de 1960, que al final lo abandonaron y ahora mismo me parece que es, pues ya digo, no sé si son las Beatitudes o la Fraternidad de Jerusalén, unos de los dos, que son monjes y monjas. En esta montaña que tiene casi 3 millones de visitas al año, viven solo 24 personas permanentemente, de las cuales 15 son religiosas. 5 monjes, 7 monjas y 3 sacerdotes. Es decir, los únicos pobladores que tiene prácticamente, hay algún bombero, un encargado de tal, un comerciante, encargado del patrimonio y una familia con un hijo, parece que hay. 4 personas, ¿eh? Sin embargo, ahí está la comunidad. No es un sitio fácil para vivir, precisamente por la presión turística que tiene. Y el edificio tampoco es de ellos, es una cesión del gobierno francés, ¿no? En España es sorprendente el caso de Jesu Comunio, que fue fundado en diciembre de 2010 como una escisión de las monjas clarisas de Lerma. La historia es curiosa, una monja joven de Aranda de Duero ingresa allí, tiene mucho dinamismo, la nombran maestra de novicias y empieza a fluir gente, monjas, muchas, ya digo, jóvenes, casi todas con carrera universitaria, y al final lo que hacen es crear una nueva congregación desde el año 2010 y se trasladan a un nuevo monasterio. ¿Por qué? ¿Qué ofrecen estas monjas que no ofrezcan los demás, ¿no? Desde luego, lo que ofrecen es juventud y frescura, lo cual no tienen otros monasterios. Ellas dicen que se dedican a la evangelización de los jóvenes, algo que en el fondo es bastante complicadito en el mundo rural. Aunque su monasterio está cerca de Aranda de Duero, no es precisamente una zona donde haya demasiados jóvenes. Y a la vida contemplativa. Y esta comunidad se está dedicando a recoger monjas mayores de otros monasterios e integrando el monasterio, la propiedad de ese monasterio, en Jesu Comunio. Es curioso porque ellas se trasladan a San Pedro Regalado y en 2015 cerraron el monasterio original, el primitivo de las clarisas de Lerma, que yo sepa, todavía sigue cerrado. Es decir, lo que están haciendo es como una gran concentración. En vez de una dispersión, una gran concentración. En 2017 abrieron un nuevo monasterio en Godella, en Valencia, donde se trasladaron 50 monjas jóvenes también procedentes de la Aguilera. Bien, este es el monasterio de Lerma, un monasterio del siglo XVII, de los fundados por el gran duque de Lerma, y que ahora, ya digo, está cerrado. Y este es el monasterio de San Pedro en Regalado, al que se trasladaron. Según he podido leer, cedido por los monjes franciscanos, una comunidad de monjes franciscanos o de frailes franciscanos que había ahí, y de algunos de los cuales fui yo monaguillo, porque yo soy de un pueblo que está justo al lado, algo lo conozco. Este es el monasterio tal como estaba hace unos cuantos años. Ellas dicen, según he podido encontrar en la Wikipedia, ¿no?, que siempre hay que ponerlo un poco en cuestión también, que sus ingresos provienen de la elaboración de dulces, una cosa que hacían muy bien y que tenían mucho prestigio en todo el sur de Burgos, las clarisas de Lerma, de vender tarjetas de Navidad, de vender CDs y, creo yo que lo fundamental, de donaciones. Porque desde luego, si no es con donaciones, esta es una imagen de San Pedro Regalado en el año 2010, si mal no recuerdo, y esto es San Pedro Regalado, ha desaparecido, no sé si se ve ahí, en la imagen no lo veo, había puesto la fecha, este me parece que es del 2014, 2017 y 2019. O sea, la construcción que hay alrededor de todo este edificio no se hace vendiendo tarjetas de Navidad, ni dulces, ni CDs. Es decir, y que no se me entienda mal, es un negocio muy bien organizado.
muy bien organizado. De hecho, cuando ellas solicitaron la posibilidad de trasladarse a Valencia, estuvieron hablando con el arzobispo Cañizares y le dijeron, además eso está sacado de su propia web, que ellas no tenían medios para comprar el monasterio ni para condicionarlo y que muy difícil lo tenían para alquilarlo. Finalmente lo han conseguido gratis de la diócesis de Valencia, ¿no? Ya digo, hay un balance como muy desigual. Frente a ese envejecimiento, ese abandono, están ocurriendo cosas como estas, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de ello? Bueno, pues lógicamente el envejecimiento y la concentración, algo que están haciendo claramente la Jesu Comunio. El cierre de monasterios y las ventas, abandono, un tema verdaderamente complejo que cuando he empezado a leer sobre esto es tremendo. En esta revista, Vida Nueva, se llegaba a recoger cómo algún obispado había engañado a las propias monjas para quedarse con el monasterio. Y lo titulaba de una manera muy clara, cuando el obispo sabe latín. Porque dice que, no, es que contaba la historia de que unas monjas, no dice ni la provincia ni dónde, ¿no? Viendo que no podían sostenerlo y que se iban a ir a otro monasterio, habían solicitado a Roma la licencia para trasladarse y seguir siendo, porque siguen siendo en realidad, son las congregaciones, el monasterio es que es el propietario, la comunidad es el propietario del monasterio. Lo habían hecho a través del obispado y dice que cuando preguntaban al obispado y luego cuando se enteraron de que, bueno, que les habían dado la licencia y todo esto, que habían dicho en el obispado que no les habían pasado la documentación porque como estaba en latín no lo iban a entender ellas, ¿no? En ese interín, lo que hizo el obispado fue inmatricular a su nombre el monasterio, ¿no? Por eso digo que a veces tu enemigo puede ser quien crees que es tu mejor amigo, ¿no? Bueno, otra de las consecuencias es la carga social que puede tener al final estos monasterios. ¿Por qué? Porque las propias instituciones, la propia administración, tiene una responsabilidad en el mantenimiento del patrimonio cultural. Y cuando esto ocurre, no le queda otra a las administraciones públicas que asumir, de alguna forma, el sostenimiento de estos edificios, sobre todo si están declarados bien de interés cultural. Este es un titular del Ayuntamiento de Valladolid que compró el monasterio de Santa Catarina, de las Catalinas, por 6 millones de euros y que dicen que necesitan una gran inversión y que van a destinarle varios usos, pero en ningún sitio se especifica cuáles van a ser esos usos, ¿no? Bueno, ¿y cómo se nos presenta el futuro? Pues la verdad de una manera bastante negra. Esta es una imagen muy significativa de uno de los monasterios desde un punto de vista artístico más interesantes de Castilla y León, que está en Palencia, en Nogal de las Huertas, que está, pues esta fotografía ya tiene unos años, me temo que puede estar todavía hoy peor, ¿no? Bueno, es verdad que a veces persiste un empeño y el empeño puede tener sus resultados. Este es el monasterio, el conventín que llaman en Valdedios. Durante los últimos tiempos ha habido una sucesión de 3 comunidades diferentes. Una de ellas, de cistercienses, parece que fue expulsada por el propio obispo de Oviedo, por lo menos según he tenido posibilidad de leer. Como, si os fijáis, es un monasterio enorme, gigantesco, para albergar una comunidad verdaderamente importante. Muchos de estos monasterios se configuran de esta forma durante el siglo XVI y XVII, cuando las vocaciones afluyeron, muchas veces para salir de la miseria, afluyeron a estos monasterios. Se crearon enormes estructuras que ahora mantenerlos es complicado. En el conventín está la iglesia prerrománica de Valdedios, y este es un titular, tercera oportunidad para Valdedios.
Eh, no sé de qué fecha es esto, pero es muy reciente, de estos últimos años. Ya digo, lo tenía arriba y ya desaparecido. 2016, sí, se ve mejor aquí porque está muy pequeñín, efectivamente. Este es otro caso muy curioso, las carmelitas samaritanas. Es una extensión de las carmelitas descalzas de Valladolid y ocurre algo parecido, aunque a menor escala, que con Jesu Comunio. Pues han creado una nueva congregación, son como unas 50, muy jóvenes también, que tienen su propio canal de YouTube, tienen su web, tienen perfil en Facebook, se manejan muy bien con las redes sociales y son las que se han hecho cargo de este monasterio. Yo creo que lo que tenemos que estar preparados sobre todo, como perspectiva de futuro, para nuevos escenarios. Por un lado, la fortaleza de estas nuevas órdenes, las Jesu Comunio, las carmelitas samaritanas o las francesas que os he dicho y que están revitalizando distintos lugares, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta la implicación socioeconómica de las ya existentes. No todos los monasterios envejecen y desaparecen, curiosamente. Esta es la biblioteca de Silos. Silos es un centro bastante vivo, que tiene una actividad económica, cultural, un dinamismo muy grande y está en una zona verdaderamente pobre de Burgos. Pero desde siempre sus abades ha sido gente con una preparación intelectual muy buena. A los mejores monjes les han mandado siempre a estudiar fuera. Y han mantenido una relación con su entorno directo y con, digamos, todo el entorno intelectual muy importante. Esto es San Francisco de Silos. Era un convento franciscano, propiedad de la abadía de Santo Domingo, que estaba en ruinas y a través de escuelas taller, de donaciones, de una fundación que se creó, han conseguido recuperarlo, reconstruirlo en realidad. Es una reconstrucción, no vamos a debatir aquí ahora sobre esos temas, ¿no? Pero es un centro, digamos, que está activo y depende de Silos. ¿Y qué decir de Montserrat? Es una factoría enorme. O sea, mueve gente, dinero y tiene un peso político e intelectual en Cataluña, desde luego que cuántos monasterios lo querrían para ellos. El verano del año pasado estuve en este monasterio en Alemania, Santa María la Hague. Estuve con un amigo alemán, que bueno, a mí, yo conocía por imágenes el edificio, no, me sorprendió algunas cosas, pero mi amigo estaba muchísimo más sorprendido porque dice que hace 20 años que no estaba por allí y vio el cambio tan enorme que tenía. Es casi una multinacional, es una factoría. Tiene un vivero gigantesco que está lleno de gente comprando. Tienen hotel, tienen zonas de aparcamiento, zonas de recreo, tienen actividades varias que exponen en un cartelito, todo gestionado desde el propio monasterio. Ahí sigue la comunidad. Es la comunidad la que es la propietaria, no sé si del edificio, en Alemania no lo conozco, pero sí de todas esas actividades que hay a su alrededor. Otra de las posibilidades es, lógicamente, los nuevos usos para viejos monasterios, el que se nos ocurre a todos, el hotelito, ¿no? Este es el parador de Santo Estevo de Ribes de Sil, que además muchas veces es el más respetuoso con el conjunto. Puede ser una administración, esto es Celanova. Celanova es, entre otras cosas, es el ayuntamiento del pueblo hoy. Santa María de Prado, un edificio que fue totalmente transformado por dentro, eso sí, lo que le quedan de él son los claustros y las cuatro paredes, pero que es ahora la sede de la Consejería de Cultura, Turismo y Cultura de la Junta de Castilla y León. Ya digo, no vamos a entrar luego cómo se adapta el edificio, que ese es otro problema, ¿no? Yo creo que no hay que asustarse mucho por los usos, lo que tienen que ser es salvaguardar el interés cultural. Esta es una noticia de Sevilla: 16 conventos serán residencia de ancianos y hotelito
turistas. Lo de hotelito yo no sé si estaba un poco de retintín, pero bueno, no deja de ser llamativo. Incluso pueden ser lugares para la memoria. Esto es Corcos, en Valladolid, La Armedilla, que con voluntariado han conseguido también la implicación de la administración y por lo menos está el edificio más o menos consolidado y salvaguardado. O incluso puede haber usos compartidos y quizás propiedad compartida. Este es el monasterio de Corias, en Asturias, otro de estos grandes edificios de época barroca verdaderamente gigantesco. Y ahí, si estuviera Peridis se lo contaría bien, él ha hecho, Peridis, un parador nacional de turismo y la comunidad sigue viviendo. Se le ha arreglado una parte del edificio y es un monasterio que mantiene, digamos, los dos usos. Por lo general no hay decisiones buenas per se ni decisiones malas per se. Dependiendo las circunstancias, el lugar, el edificio y la comunidad, las cosas pueden ser bastante difíciles. Es verdad, yo creo, que en todo caso una ley de mecenazgo, que vamos a decir los que estamos en este mundo, es absolutamente importante para promover la inversión cultural, detener y detener el deterioro, lo que no significa, desde luego, frenar a veces la especulación. Sabemos, he podido leer también en la revista Esta Vida Nueva, que hay fondos de inversión extranjeros que están tratando de conseguir algunos de estos monasterios a precio de saldo. Este es el claustro de Fres del Val. Fres del Val, la crisis le pilló a los propietarios con un plan que no se llevó a cabo, y todas las tierras de alrededor, de hacer una urbanización en el entorno del edificio, para tener, digamos, como elemento destacado el monasterio de Fres del Val, que lleva abandonado desde la desamortización, con un lapso de tiempo que fue fábrica de cerveza, curiosamente, ¿no? En todo caso, ya digo, cuando dejan de tener un uso, el futuro es bastante incierto. Si no, fijémonos en los castillos. Los castillos ya no son necesarios y el mantenimiento de ese tipo de estructuras es verdaderamente complejo. Bueno, quería sintetizar todo esto que he dicho, para que podáis empezar a hablar todos aquí, en tres breves conclusiones, ¿no? En primer lugar, yo creo que hay un primer responsable e interesado de que este abandono no ocurra, que son las propias órdenes. La sociedad, al final, en general, no deja de compartir esa responsabilidad, pero necesitan una adaptación a los tiempos. Y es que además tienen que mirar dentro de la propia Iglesia, porque eso está ocurriendo. Hay órdenes que se adaptan a los tiempos y órdenes que no lo consiguen. Y desde luego, quien no se adapta acaba sucumbiendo. Saber qué atrae, ya digo, de Jesu Comunio o de esas carmelitas, a lo mejor enseñaba mucho al resto de las congregaciones, ¿no? También apostar por la implicación e iniciativas de la sociedad civil, que pueden ser muy variadas, desde empresas. Esta es la imagen de San Pelayo de Cerrato. Vuelvo a decir, no quiero entrar en el debate si lo que se ha hecho es adecuado o no es adecuado. Se ha hecho. Es un sitio que estaba arruinado y ahora es la sede de la Fundación Siro, de la empresa Siro. Desde luego es un monasterio prácticamente nuevo, ¿no? Una fundación gestiona de una forma muy curiosa Rogemont, en Francia, cerca de París. Es una residencia para jóvenes estudiantes de toda Europa que se dedican a temas de bellas artes, por lo general, de teatro, y es muy activo. Tienen también su restaurante, tienen una serie de actividades, ¿no? El propio Aguilar de Campoo surge como una iniciativa de una asociación. Luego nos convertimos en fundación, aunque nosotros ni somos los propietarios ni casi tenemos presencia ahí. Es un centro de educación, un instituto,
Y bueno, tampoco hay que asustarse muchas veces cuando hablamos de nuevos usos. Los monasterios en la Edad Media fueron residencia de ancianos, fueron centros de educación, fueron hospital, fueron muchas cosas, ¿eh? No solamente se dedicaban los monjes o las monjas a rezar allí, sino que atendían también otro tipo de necesidades, ¿no? Río Seco, en las merindades de Burgos, se está recuperando gracias a la iniciativa de los vecinos, que han creado también una asociación, yo no sé si ya fundación, y bueno, entre las actividades que pueden hacer y la consolidación, parece que el futuro ya no es tan incierto sobre este monasterio. Puede haber incluso iniciativas absolutamente personales. Este es el monasterio de Fontenay, en Francia, de propiedad privada, pero completamente visitable. Está abierto prácticamente todos los días del año. Los propietarios tienen reservada una pequeñita zona y está mantenido, pero vamos, de una manera que tiene que costar un dineral, eso sí, ¿eh? O algo similar es el de Fontfoy, también en Francia, también visitable. Un poco distinto, pero también ha sido recuperado por una iniciativa personal, Bujedo de Juarros, en Burgos, por la familia Pérez Escolar. La familia Antolín en Burgos, por ejemplo, Bujedo de Juarros es relativamente fácil de visitar. Este de San Quirce de los Ausines es bastante más complicado. Y bueno, ya que estamos en Madrid, me gustaría hablar de este monasterio, que es el de Santa María de Valdeiglesias, en Pelayos de la Presa, que me parece un ejemplo verdaderamente loable. Este monasterio lo compró en el año 1974 un arquitecto, Mariano García Benito, que yo llegué a conocer, y que me contó su historia, muy curiosa. Él se enteró de que había un monasterio que se vendía en una parcela urbanística. Llegó allí y veía que toda la que era la propiedad monástica del entorno había sido dividida para hacer chalets. Ya había habido una parte construida y él dice, yo dediqué todos mis ahorros y mi esfuerzo a comprar el resto de las parcelas edificables y el monasterio. Y he estado años combatiendo para que se hiciera todo eso no edificable. Tela marinera. Claro, con sus medios hizo lo que pudo, consolidó una parte, por lo menos ha frenado la ruina. Estas fotografías, bueno, esta está sacada de internet, estas otras las hice yo, ya tienen unos cuantos años, hace años que no voy a ir ahí, pero verdaderamente es un edificio cisterciense muy interesante, bastante desconocido y que tiene una historia detrás verdaderamente interesante. Y para finalizar, yo creo que lo más importante y lo que tenemos que hacer para que esto sea inevitable es una planificación a largo plazo entre ordes monásticas y administraciones. Que hay abandono de monasterios se ve venir. Sabemos en algunos monasterios, tal como está, que no llegan monjas o monjes jóvenes, que en el plazo de 10, 15, 20 años se va a abandonar. ¿Por qué no empezamos a trabajar ahora y no esperar a que echen la llave los monjes y las monjas y entonces nos echemos las manos a la cabeza, que tenemos menos capacidad de reacción, ¿no? Seguramente, y como en todo, la prevención siempre es el mejor remedio, pero para eso tiene que haber voluntades y fundamentalmente de las administraciones, de la población del entorno y de la propia Iglesia. Y la propia Iglesia desde dos perspectivas, desde la congregación que lo ocupa y desde el obispado que muchas veces ejerce de voz. Y el gran problema que tenemos es ponernos todos de acuerdo. Y eso es más o menos lo que yo les quería contar, así que ahora habrá espacio para que contéis vosotros vuestro punto de vista. Bueno, pues